Bienvenidos al programa Las 6. En el día de hoy vamos a informaros de la revolución industrial y por eso mismo vamos a invitar a Adrián Martínez. Bueno, Adrián, entonces vamos a empezar con las preguntas del día y me gustaría saber los antecedentes que hubieron en el pasado sobre la revolución industrial. Cuéntame. La revolución industrial se produjo gracias a la gran revolución demográfica que se produjo en el siglo XVII, XVIII y parte del XIX, que fue básicamente que se aumentó un 50% la población europea. Fue algo inédito, básicamente, porque nunca se había aumentado tanto la población y actualmente se mantiene en un estado bastante estable, pero en esa época fue un aumento impresionante. Eso fue acompañado gracias a las mejoras agrarias que permitieron un gran aumento de la producción. Esto fue la utilización de máquinas mecánicas y la introducción de nuevos cultivos y también la utilización de técnicas novedosas. Bueno, Adrián, punto número 2. Háblame sobre cómo se produjo la primera revolución industrial. La primera revolución industrial se produjo a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Esto fue acompañado con la invención del motor de vapor, que permitió la invención del ferrocarril y también la invención del barco de vapor, lo que permitió que los transportes fueran mucho más rápidos. También se descubrió el carbón como principal fuente de energía de dichos motores. Y eso permitió un gran boom. Y eso fue algo impresionante. Wow, pues... Bueno, tengo mucha curiosidad de cómo se produjo algún cambio en la sociedad. O sea, ¿cómo se produjo? Cuéntame. La sociedad cambió bruscamente debido a que la alta burguesía por fin consiguió acceder al estatus de nobleza, puesto que muchos burgueses llegaron a comprar títulos o las hijas de los nobles se casaron con hijos de burgueses debido al dinero, básicamente. Después también surgió una segunda clase social, que fue la clase media, que eran dueños de pequeños negocios o trabajadores del sector servicios, que empezó a tener un gran auge gracias al ferrocarril, al medio de transporte novedosos. Y por último fue la clase trabajadora, que estaba básicamente explotada. Bueno, una de las preguntas que más me hago yo es ¿cómo fue o qué diferencias hubo en la segunda revolución industrial? La segunda revolución industrial fue en la que se empezó a utilizar el petróleo, lo que permitió el desarrollo de los coches de combustión actuales, pero lógicamente muchísimo menos desarrollados. Todos hemos visto una imagen de un coche antiguo. Y también se produjo la electricidad, que esto también permite un gran avance en las fábricas. También se empezó a utilizar el sistema de fabricación en cadena, que esto lo usó, por ejemplo, Ford en esos inicios, que lo que permitió que el modelo T fuera un modelo asequible incluso para la clase trabajadora. Y también se produjo la invención del avión, algo que también en la Primera Guerra Mundial ya se empieza a ver como arma de guerra, y etcétera, etcétera, etcétera. Wow. ¿Y se produjo algún cambio en la economía? Sí, en la economía se cambió la antigua economía absolutista del viejo régimen que imperaba que imperaba antes de la primera revolución industrial, que en esta ya empezó a asentarse el capitalismo. El capitalismo fue básicamente la introducción de que el empresario era dueño de lo suyo. Es decir, que el Estado no intervenía en la economía y tú eras el responsable de tus propios actos. Es decir, si te arruinabas, pues estarías arruinado; si te hacías rico, pues bien por ti, eras rico, etcétera. Y si tus empresas iban bien, pues iban bien. Vale, a ver, queda ya poco y te dejo tranquilo. A ver, ¿cómo era la situación de los trabajadores en esta época? La situación de los trabajadores en esta época era una situación que prácticamente no había mejorado desde la primera revolución industrial. Seguían viviendo en barrios muy lúgubres,
con apenas saneamiento, etcétera, a diferencia de las clases altas que vivían en barrios con todo tipo de lujos. Esto, y sumado a las malas condiciones que se encontraban en su trabajo, pues dio lugar al movimiento obrero. Esto se tradujo en los primeros sindicatos, pero que surgieron en Gran Bretaña, pero estos fueron literalmente erradicados por las fuerzas militares contratadas por los patrones de estos trabajadores. También se dio lugar al movimiento socialista, que consistía en que todos debían tener las mismas oportunidades, mismos derechos, que todos compartían lo mismo, etcétera, etcétera. Y luego también surgió el movimiento anarquista, que consistía en que la libertad del hombre era absoluta, es decir, que todo podía hacerlo. Este movimiento tuvo una aceptación mediana y se pusieron algunas comunas de este movimiento. Pero los altos burgueses y esta sociedad que ocupaba los cargos de gobernantes y etcétera, pues se dieron cuenta que la gran parte del trabajo era la sociedad trabajadora, la gran parte de la sociedad, y se dieron cuenta de que en cualquier momento podían incitar cualquier rebelión, etcétera, contra ellos por las malas situaciones. Entonces empezaron a aprobar zonas de saneamiento de aguas, se aprobó en algunos países la ley de enseñanza obligatoria, también se aprobó las primeras partidas de ayudas de vejez, de enfermedad, para mejorar la condición de estos trabajadores, y también incremento en el urbanismo. Último, cuéntame, ¿cómo surgió el movimiento feminista? El movimiento feminista dio lugar, partió desde la base del movimiento sufragista. Es decir, este movimiento consistía en que a la mujer se le permitiera votar, y este movimiento data desde la época de la Revolución Francesa, puesto que en la época de la Revolución Francesa se permitió el sufragio universal masculino, es decir, que a la mujer no se le permitía votar. Este movimiento solo no tuvo un gran éxito hasta mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empezaron a muchos países dejar votar a las mujeres y empezaron ya a ganar ciertos derechos. Pues nada, Adrián, muchísimas gracias por habernos dicho todas estas pequeñas pinceladas. Gracias por vernos, y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente programa. Vale, pero tenemos una parte. Vale. Estoy viendo yo. Ahora, si quieres, date un paseo, desde un poco y. Yo creo que necesito correr o algo, tío. Date una vuelta por la clase, ¿sabes? Venga, va. A finales del siglo XVII, Pero no, se sigue. La clase trabajadora, que estaba básicamente explotada. ¿Cómo surgió el movimiento feminista? Iba a decir feminista. Tío, llevamos 8 minutos y algo con todos los cortes, esto dura 8 minutos, lo damos un poco corto. Adrián, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras añadir? Muchas gracias por invitarme y poco más. Pues igualmente. Venga, nos vemos.